Señor Itzhak Prober, rabino principal del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, y su señora esposa, Shulamit Prober. Miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Representantes de las diferentes organizaciones comunitarias, amigos todos. Sean muy bienvenidos. Eximimos del saludo protocolario a los próximos oradores. Por la solemnidad del evento, les solicitamos no aplaudir y mantener sus celulares en silencio. No se requiere apagarlos, ya que al final del acto los necesitarán. Para dar inicio con esta conmemoración, invitamos al señor Philip Unger, quien nos dirigirá unas palabras en representación del Centro Israelita Sionista de Costa Rica. Buenas noches. Antes que nada, agradecerle a Dios por permitirme estar esta noche como miembro de la Junta Directiva del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, como miembro del Comité de Yad Vashem en Costa Rica y especialmente como hijo de sobrevivientes del Holocausto. Los ataques perpetuados por bandas nazis el 9 y el 10 de noviembre contra las propiedades judías, que incendió sinagogas, destruyó libros sagrados, acabó con negocios, produjo el padecimiento incalculable de sus víctimas. Eso fue solamente una manifestación concreta de un odio que ya se venía gestando contra los judíos por muchos años. El mundo entero conoció lo que pasó esa noche, pero pocos imaginaron lo que iba a suceder después con el asesinato de 6 millones de judíos, entre ellos 1 millón de niños. Hoy, en el 2021, mes a mes suceden pequeñas noches de los cristales. Actos antisemitas que están documentados los conocemos, pero no sabemos lo que va a pasar en un futuro. La Liga Antidifamación ha reportado que en Estados Unidos solo en el mes de noviembre ya han habido 22 casos de antisemitismo en los Estados Unidos, incluyendo la repartición de propaganda antisemita, grafitis que incluyen frases como "vivan los nazis", "amamos a Hitler", cuyo nombre se ha borrado, y ataques contra las sinagogas. La BBC de Londres publicó que en un solo mes el Centro para Contrarrestar el Odio Digital reportó más de 700 publicaciones de contenido antijudío, que en conjunto fueron vistos por más de 7 millones de personas. La Unión Europea ha indicado que el antisemitismo ha crecido durante la pandemia del coronavirus. Se están volviendo a revivir viejas mentiras, además de nuevos mitos antisemitas, teorías de conspiración que culpan de nuevo a los judíos como causantes de la pandemia. Durante los desfiles en la independencia de Polonia, de nuevo se oyeron gritos como "muerta a los judíos". En Alemania, los casos de antisemitismo también han crecido en forma importante. El recordar para lo que estamos hoy en la noche es muy importante, pero más importante es no mantenernos indiferentes ante el crecimiento de actos de odio por motivos de nacionalidad, raza, religión. El no involucrarnos nos hace indirectamente partícipes. Durante el Holocausto hubieron 4 tipos de personas: las víctimas judías, los justos de las naciones que salvaron miles de vidas sin ningún interés personal, los perpetradores nazis y los observadores pasivos que sabían lo que sucedía y decidieron mantener el silencio y no involucrarse. Quiero terminar con una frase del sobreviviente del Holocausto y premio Nobel Elie Wiesel: "Lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia". El deber de todos es dar testimonio de lo que ocurrió. Hay que advertir a la gente que estas cosas pueden suceder, que el mal puede desencadenarse, el odio racial, la violencia y las idolatrías todavía proliferan. Nunca jamás. Bnei Brit Costa Rica recibió una carta de la embajadora de Alemania, donde hace referencia a la importancia que tiene este año para el gobierno de Alemania, ya que celebran 1700 años de vida judía en el país. Estamos muy agradecidos por resaltar los aportes de la comunidad judía alemana al desarrollo y avances del país, y nos honra considerar a la embajadora Martina Niveli-Vrisnik
como una directa amiga de la comunidad judía en Costa Rica y su gran apoyo y disposición cuando así lo hemos necesitado. Invitamos por ello a la señora embajadora Martina Nivelin-Brisnik a dar lectura a la carta de su autoría, cuyo contenido nos llena de emoción y satisfacción. Muy buenas noches. Ustedes no pueden imaginarse qué significa esto para mí. Gracias. Yo leo la carta que yo he escrito. Estimado señor Gabriel, el presidente de la IBRIT en San José. Muchas gracias de corazón por la invitación a la conmemoración de la Noche de Cristales Rotos, que acepté honrar. Soy muy consciente del valor que tiene poder representar a mi gobierno y a mi patria como amigos de la comunidad judía en un evento de esta magnitud. El presente año 2021 es especial para nosotros, ya que celebramos 1700 años de vida judía en Alemania, que se remontan a un edicto del emperador romano Constantino, en el que estableció en el año 321 que los judíos podían desempeñar cargos públicos en la curia municipal de la ciudad de Colonia. Este documento es la fuente escrita más antigua conservada sobre la vida judía en Europa al norte de los Alpes. Gracias. Entre tiempo, el Comité de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO ha declarado a las 3 grandes ciudades judías antiguas en Alemania Patrimonio de la Humanidad, que son el Paseo Judío en Speyer, el barrio sinagogo de Worms o Remsa, así como los cementerios antiguos judíos en Magenza y Worenza, las ciudades Shum, como ahora lo llamaron, formaron el conjunto en la Edad Media el centro de judaísmo en Europa. El gobierno alemán y las instituciones culturales judeo-alemanes aprovechan este aniversario para celebrar el aporte de la comunidad a nuestra historia común. Y yo cito: es fundamental para mí que la vida judía en nuestra sociedad pueda desplegarse aún más y ser más visible, expresó la canciller federal Angela Merkel a inicios de este año. Y continuó: a través de los siglos, ciudadanas judías y ciudadanos judíos han contribuido en forma sustancial a la filosofía, a la ciencia, a la economía y al arte. Sus méritos conforman nuestra identidad y nuestra cultura. Este aniversario es una oportunidad para conocer más sobre la vasta tradición de la cultura judía en Alemania. Por su parte, el presidente federal Frank-Walter Steinmeier, que hemos esperado hace un año y por COVID no podía llegar, manifestó en su discurso durante la apertura del año conmemorativo en Colonia: en este año conmemorativo hay infinitas cosas por descubrir y redescubrir, ya sea en la filosofía, la literatura, la pintura y la música, en la ciencia, la medicina y la economía. Los judíos han contribuido a escribir nuestra historia y a darle forma, y han hecho resplandecer nuestra cultura. La contribución del judaísmo al despertar de la era moderna en Alemania ha sido decisiva. Fin de la citación. Al mismo tiempo, aceptó que aún hoy muchos judíos enfrentan prejuicios e incluso antisemitismo, y recalcó que
La República Federal de Alemania solo estará en perfecta sintonía consigo misma si los judíos se sienten aquí plenamente en casa, dijo el presidente. En la página oficial de las celebraciones encuentra la agenda de actividades, más de 1000 eventos a lo largo del año, además de una línea de tiempo y citas como la de Heiko Maas, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que añade que el año conmemorativo se celebra también fuera de Alemania. En Israel hemos prometido una contribución de hasta 1 millón de euros para el Museo Yekes, que se trasladará a Haifa y se convertirá en un lugar de investigación y encuentro. Al mismo tiempo, nuestra embajada de Tel Aviv está apoyando el desarrollo de un modelo de recorrido en la aplicación del Museo ANU, que guiará a los visitantes del museo, ya sean niños o adultos, a través de 1700 años de vida judía en Alemania. Me uno a estas voces para desearle también a la comunidad judía en Costa Rica que se sienta bienvenida en Alemania y que sepa que tiene en nosotros amigos de por vida. Y con eso esta historia no se terminó, porque yo recibí una carta como respuesta invitándome por hoy. Yo era llena de emoción, yo escribí una email a mi presidente diciendo que sus palabras han conmovido a la comunidad aquí y que eran entendido exactamente en la manera en la cual fue pensado. Y ahora tengo una sorpresa para usted. El presidente me mandó esta mañana su carta, el original seguirá, en que él escribió para la comunidad judía en Costa Rica: saludos cordiales, Frank-Walter Steinmeier. Muchísimas gracias. Dankeschön. A continuación, el señor Joseph Gabriel, presidente de Bnei Brit Costa Rica, nos dirigirá su mensaje. Cuando mi abuela materna me contaba sobre lo que tuvo que vivir aquel octubre de 1938 en Leipzig, Alemania, cuando llegó a su casa después del colegio y no encontró a nadie allí, porque la Gestapo nazi se había llevado detenido a sus padres, tuvo que poner en marcha lo que ya habían planificado con la familia en caso que esto ocurriera. Su hermano se había escondido en casa de unos vecinos y cuando mi abuela lo encontró, empacaron rápidamente lo que pudieron, tomaron sus documentos, donde ya tenían una visa para Bolivia, conseguida por su hermano mayor que vivía en el Perú, y se fueron a la frontera sur, donde cruzaron a Italia hasta llegar al puerto de Génova, desde donde debían tomar el barco que los llevaría a su nuevo destino. Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, ocurriría unos días después. El horror que significaron esos 2 días de premeditada violencia, matanzas, detenciones y destrucción marcaron un punto de inflexión en la política racial nazi de discriminación hacia los judíos y las minorías, lo cual llevó pocos años después a la política de aniquilamiento, la llamada solución final, que cegó la vida de 1/3 del pueblo judío y cientos de miles más de otros pueblos. Los trágicos acontecimientos vividos durante la Shoah no fueron revelados por los sobrevivientes, sino en relatos muy breves y en muchísimos casos ocultados y silenciados. No se quería recordar la tragedia, habían logrado sobrevivir al infierno, querían ocultar lo que sus ojos y su memoria guardaron en lo profundo de su ser. Debían rehacer y reconstruir sus vidas desde cero, en la mayoría de los casos. Entonces, ya no habían ni quedaron palabras para describir lo que habían tenido que vivir o para contar lo que las víctimas mortales tuvieron que sufrir. Los años fueron transcurriendo y la palabra fue brotando poco a poco.
relatos hablados, historias escritas, testimonios grabados y evidencias de lo que cada sobreviviente pudo, quiso o logró compartir. Los hijos de aquellos que lograron salvarse del horror nazi no conocieron en su mayoría, sino hasta que fueron adultos, sus historias y experiencias. Los nietos, en cambio, pudimos revivir mucho con ellos, cuando sintieron que debían dejar de callar y relatar al mundo los horrores para que nunca más ocurriera una tragedia similar. Apareció la palabra escrita, la palabra relatada, el llanto hecho palabra y la liberación hecha palabra. Todo aquello empezó a brotar como una gran presa que libera su fuerza reprimida, para que el mundo conozca de los horrores y sobre todo de lo que no debió ocurrir jamás. La memoria histórica del pueblo judío una vez más dejó constancia que todo lo pasado nos debe servir para fortalecernos y continuar nuestra senda por la vida. El recuerdo atesorado como lección de vida nos permite darle el debido respeto a aquellos seres que perdimos, no olvidar su legado y heredar a nuestros hijos y nietos el precepto de transmitir nuestros valores, aquellos que nos han permitido perseverar y continuar a pesar de las tragedias vividas a lo largo de nuestra historia. B'nai B'rith ha querido rendir homenaje este año al testimonio escrito y hablado, simbolizando en la palabra que llevó a nuestros padres y abuelos que sobrevivieron del horror a la esperanza, a aquellos autores de nuestra comunidad que plasmaron las historias, relatos y vivencias de sus propias familias, que de una u otra forma fueron los de todos los que llegaron a Costa Rica, a esta tierra de gracia que abrió fraternalmente sus brazos para permitirles iniciar un nuevo capítulo en sus vidas, forjarse un futuro y formar sus familias, que hoy componen la comunidad judía y cuyo norte ha sido siempre el aportar y apoyar para que Costa Rica sea un país próspero y sus hijos puedan vivir plenamente lejos de los horrores que les tocó a ellos vivir. Que la esperanza por un mundo mejor siga guiándonos y el precepto de Tikkun Olam, mejorar el mundo, nos permita a cada uno poner nuestro grano de arena, poder entender nuestro pasado para no repetir sus errores y encaminar el futuro bajo los valores de luz, justicia, paz, verdad, fraternidad, benevolencia y concordia, representados en la menorá, el candelabro de 7 brazos. Muchas gracias. Buenas noches. Aunque el político trepe su soga de palabras, aunque el maestro sin abrirlas recite las palabras, aunque el revolucionario eche fuego por su melena de palabras, aunque el joven se deje matar por las palabras, aunque el poeta borde juegos malabares de palabras, aunque la policía a bastonazos persiga las palabras, aunque el rebelde ametralle palabras con palabras, aunque el militar palpe de armas a las palabras, aunque el filólogo se emborrache con la prosapia de palabras, las palabras no existen. Reventaron en masa en los crematorios, en boca de los gaseados. Solo quedan palabras náufragas, inválidas, desfiguradas, cáscaras huecas con muletas, aire podrido maquillado de urgencia, disfrazado de palabra. Las palabras no existen. Reventaron en Treblinka, en Hiroshima, en Vietnam, en Praga, en Biafra.
En la madrugada del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1938, muchísimos miles de judíos en Alemania fueron arrancados brutalmente de sus sueños y sumergidos en una realidad de pesadilla. Lo sucedido esa noche, la noche de los cristales rotos, representó un punto de inflexión en la sucesión de ataques nazis a sus conciudadanos judíos alemanes. Una escalada de actos racistas, de desprecio total por la verdad, la justicia y la libertad. Lo que sucedería en los años siguientes, sin embargo, sería mucho más horrendo todavía. Vamos, Cíncale, que se nos hace tarde. Mañana hay que madrugar. Ven, te acompaño a tu cama. No, Bubi, porfa, solo una pregunta más. Voy, no, pero solo una. Cuando tenía mi edad, ¿cómo era tu vida? ¿A dónde vivías? Ay, eso fue hace muchos años. No suelo hablar de eso. Hace algún tiempo volqué sobre papel algunos de esos recuerdos. Fueron palabras impregnadas de historias, hojas empapadas por lágrimas derramadas, recuerdos de esos que duelen, llenaron páginas enteras. Pero hoy, mi querido nieto, te voy a compartir algunos de esos recuerdos, porque eres mi futuro, mi continuidad. Cuando las hojas empezaban a caer en el otoño, nos recordaban que los días difíciles del invierno se acercaban. Gentiles y judíos, aprendimos el arte de guardar en los meses buenos para poder sobrevivir en el invierno. Mi madre preparaba mermeladas y conservas con las frutas silvestres que se recogían libremente del bosque. En el patio trasero de la casa, un viejo manzano nos surtía con sus dulces frutos. Guardábamos las manzanas con gran cuidado en barriles de madera, cuidando que no se nos fuera alguna podrida, porque acabaría con todo el tonel. No teníamos en la casa ni electricidad y mucho menos refrigeración. Cocinábamos con carbón y con leña, traída por nosotros mismos desde el bosque. La casa tenía un pequeño sótano bajo el piso de la sala. Era nuestro cuarto frío para almacenar los alimentos del invierno. Con la primera luz de este día te recuerdo, madre, como aquella primera luz en el pueblo natal, en aquella pequeña aldea polaca. Fue el caminar de niño por sus calles, la vieja sinagoga, el mercado, los olores humildes de tu cocina. Son todos los puntos, los espacios cotidianos en los que mis hermanos brillaban como estrellas que luego serían opacadas. Nací un 5 de enero de 1917 en Parisov, provincia de Siedlce, ubicada a 10 kilómetros de Garboli y a 50 kilómetros de Varsovia. Lo recuerdo como un lugar pequeño y apacible. Eran varios los rabinos que vivían en Parisov. Mi familia era muy religiosa. Nuestras vidas giraban alrededor de la sinagoga. Nunca faltó en la vieja sinagoga el minyan. Nunca dejó de leerse la Torá, de recitarse el tefilá, ni decirse el Kadish. En mi pueblo celebrábamos Simyat Torah, sacando los Sefer Torah de la sinagoga y bailando con ellos en las calles humildes y empedradas. Vivíamos el judaísmo con naturalidad y éramos respetuosos de la tradición. Cuando cumplí 7 años, sentí la necesidad de aprender a hablar y escribir en polaco, ya que nuestra lengua materna era el yiddish. Para aprender el polaco tenía que asistir a la escuela pública. Este no era el comportamiento normal de un niño judío en aquella época. Estudié hasta los 10 años.
A los 10 años, dejé de asistir a la escuela. Mi familia tenía necesidades básicas que cubrir. En aquella época no era fácil para un niño de 10 años conseguir trabajo. Logré que un señor confiara en mí. Él compraba semillas de trigo y las revendía en el mercado de Varsovia a 21 kilómetros. Me dio 10 kilos para que pudiera venderlos a la par suya. Logré venderlos y así ganar mis primeros 5 zlotys. Todavía la palabra estaba viva. Vivía en los libros, en las cartas, en las sonrisas de los niños, en un lenguaje lleno de humor y picardía. Era una palabra que todavía no tenía miedo, una palabra llena de afecto y familia, una palabra ingenua, incapaz de imaginar su devenir. En honor al libro Una montaña de acerrín, de Janina Robinsky, invitamos a doña Sarita Robinsky y sus nietos a encender la primer vela conmemorativa de esta noche. Se nos empezaron a cerrar las puertas. No se permitía comprar en nuestros negocios. De repente, quienes creíamos nuestros amigos, compañeros o conocidos, nos repudiaban y los veíamos lucir con orgullo el uniforme nazi. Nos miraban con desprecio, se burlaban de nosotros y delataban a quienes sabían que éramos judíos. Los empleados y colaboradores de años ahora eran enemigos. Estábamos a la deriva. Bien aparecía una ciudad desconocida. ¿Cómo se fue transformando la vida en Europa para los judíos? La vida de los judíos en Europa empezó a complicarse cuando los alemanes invadieron Polonia. El antisemitismo salió de las fronteras de Polonia, intoxicando a los europeos y creando un ambiente muy hostil y hasta peligroso en ciertos lugares. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los judíos desempeñaban un papel muy importante en la vida económica y cultural de Austria. Esto hasta que se produjo el Anschluss o la anexión a la Alemania nazi. El negocio floreciente que tenía la familia de mi padre, un negocio de granos, fue confiscado y mi abuelo paterno, que decidió permanecer en Austria porque siempre pensó que nunca le iba a ocurrir nada a él y a su familia, terminó sus días lamentablemente en un campo de concentración en Peretzi. A raíz de la guerra, la vida del pueblo judío cambia completamente. Si bien Polonia era un país bastante antisemita, aún así, los judíos vivieron ahí por más de 1000 años. Mi madre nos narra siempre que antes de la guerra, ellos tenían un hermoso hogar, con una vida familiar muy intensa y muy calurosa. Respetaban todas las tradiciones judías. Toda la vida judía era realmente muy fuerte y muy profunda en esos pequeños pueblos de Polonia, y yo diría que casi que en toda Polonia, ¿verdad? A raíz de la guerra,
los derechos de existencia del pueblo judío desaparecen. La Galicia se componía de territorios altamente fértiles en donde los judíos empezaron a desarrollarse de dos formas. Los que tenían empresas, tierras, ganado, eran muy prósperos y fueron ganándose la envidia de los ucranianos, nacionalistas sobre todo, que vivían en la región y que pasaron en muchos de los casos a ser empleados de los judíos. Mi padre vivía con su familia en Parisov. Este es un lugar pequeño cerca de Varsovia. Ahí vivían tanto judíos como católicos en un ambiente tranquilo donde compartían con los vecinos. Mi caso es particular realmente porque soy una niña judía nacida en Costa Rica, o sea, costarricense por nacimiento. Probablemente la única que le tocó vivir el Holocausto. Nací en San José en 1934. Mis padres habían venido de Polonia buscando nuevos horizontes. Sin embargo, por razones que yo no tengo muy bien ni muy claras, deciden regresarse a Polonia. Al llegar a Polonia, son recuerdos muy vagos los que tengo. A veces recuerdo paseos en un parque o jugando con bolas de nieve. ¿Cómo los amigos se convirtieron en enemigos? Los amigos que eran amigos de los judíos, los amigos polacos, pues demostraban cada vez más el antisemitismo, lo que hacía tener una vida sumamente difícil, complicada y hasta peligrosa en vista de la agresividad que mostraba el entorno en ese momento. Era muy difícil trabajar, era muy difícil comerciar, era muy difícil tener sus tiendas y sus empresas, y fue cada día más difícil vivir en ese ambiente tan agresivo y tan peligroso. Mi padre tuvo un amigo de infancia que permaneció cercano a él casi toda su vida, y la gran sorpresa que tuvo cuando estaba pronto a emigrar fue haberlo reconocido como un importante dirigente de la juventud hitleriana. Los polacos que los persiguen para asesinarlos, para liquidarlos, como pasó con todo el resto de mi familia, y otros que los escondían y los protegieron, y gracias a ellos se salvaron algunos. Entonces yo pienso que no todos los amigos se convirtieron en enemigos. Por eso el destino permitió que algunos, como mis papás, pudieran sobrevivir, y entonces mis hermanas y yo pudimos venir al mundo a compartir las filas del pueblo judío. Contra todos los pronósticos, los rusos se fueron replegando y los judíos quedaron en manos de tropas húngaras, alemanas y sobre todo de los nacionalistas ucranianos que pasaron de ser amigos de mentiras a enemigos de verdad. Nos llevaron a la casa de una familia cuyo jefe había sido socio de mi tío, de la fábrica, y con ayuda de monjas del convento nos repartirían a diferentes familias. Así fuimos de
en varias ocasiones diferentes casas, diferentes familias. En todas ellas en la primera estuvimos solo 15 días, tal vez mucho. Pero los vecinos nos delataron. Nuestra mamá viene de un pueblo pequeño, Narol, y ella siempre nos contaba de que ella estudiaba y estaba en un colegio donde fue hasta la edad de 11 años muy bien aceptada. Sin embargo, cuando vino la ocupación alemana, una parte de la población polaca, inclusive de los que ella consideraba que eran sus compañeros de colegio, se convirtieron en colaboracionistas. Es decir, los amigos de ayer se convirtieron en los perseguidores sin piedad de sus vecinos y de sus propios compañeros. Los diccionarios proporcionan el significado de las palabras, su etimología, su escritura, los sinónimos y los antónimos. Pero el nazismo tenía otro tipo de diccionario, uno de expresiones inocentes. Ellos llamaban arianización de la economía a la confiscación de bienes judíos, acciones especiales a los asesinatos masivos, custodia de protección al encarcelamiento, desinfección a la matanza por gaseado, duchas a las cámaras de gas, embarque al envío a los campos de exterminio, reasentamiento a las deportaciones, solución final del problema judío al asesinato masivo de la totalidad de los judíos, tratamiento especial al asesinato inmediato. El nazismo construyó su imperio del horror sobre el cinismo, la mentira y la perversión del lenguaje. Planificó y cometió crímenes que no tenían nombre, disfrazándolos bajo palabras aparentemente inocentes. Para que nunca más la palabra sea falseada, invitamos a doña Vilma de Reifer y doña Aida de Fishman a encender la segunda vela conmemorativa en honor al libro Mi Testimonio de Vida, escrito por la señora Esther Weisleder de Feigenbach. Comienza la guerra. Un objetivo central del nazismo y de su visión de mundo era lograr una sociedad alemana uniforme, sin otro mensaje que el hitlerista, sin otra ideología que la nazi, sin otra raza que la aria. Lograr una sociedad alemana libre de aquellas minorías pertenecientes a las razas que ellos consideraban inferiores.
la obsesión nazi por la pureza racial. Es que, Bubi, te quería hacer unas preguntas. Ah, para la escuela. Bubi te ayuda, dime, ¿cómo te puedo ayudar? No, Bubi, quisiera saber cómo fue que sobreviviste a la guerra. Ah. Lo teníamos todo, nos queríamos mucho. Lida era muy hermosa, teníamos una buena vida. Pero lo que no sabíamos era que toda esa felicidad iba a durar muy poco. En Jellohov, antes de la guerra, había 7.000 judíos. Durante la guerra, la cifra se elevó a 15.000. Los alemanes evacuaron judíos de otras provincias y los trasladaron a Jellohov. Todos estábamos hacinados en el gueto. La situación era terrible, había mucha pobreza, eran muy pocas casas para tanta gente. Las condiciones de vida eran inhumanas. Todas estas carencias provocaron la epidemia de tifus. Mucha gente murió. En este momento empezaron los rumores de que los alemanes se llevaban a los prisioneros a las cámaras de gas. Pero en ese momento nosotros dudábamos de que eso fuera cierto. ¿Cómo iban a llevarse a tanta gente para matarla? Por primera vez en mi vida oí llorar a mi papá. No tuvimos mucho tiempo para meditar. Era un domingo en la mañana cuando un hombre tocó a la puerta de nuestro apartamento y con fuerza me sacó para llevarme a la calle, donde me encontré estupefacto a otros cientos de judíos. Nos dieron una especie de cepillo de dientes grande y unos baldes con agua, obligándonos a lavar y cepillar las calles. Pensé mientras lo hacía que no querrían dejar rastro de políticas y gobiernos anteriores. Era el comienzo de la degradación y humillación que los nazis nos imponían. Qué dolor ver a toda mi gente sin distinción de edad, condición o género arrodillarse para lavar las calles mientras la gente veía y disfrutaba el espectáculo. Siempre me preguntaba cómo eran las conversaciones de los alemanes que trabajaban de guardias en los campos de exterminio con sus esposas o con sus hijos. ¿Qué les contaban? Mira, Helga, anteayer le di muerte a una niña muy parecida a ti. Tenía tu mismo color de pelo y tus mismos ojos azules. Pero claro, era judía y tenía el deber patriótico de matarla. ¿Cómo hacían estas bestias para volver a sus hogares y besar a sus esposas o a sus madres? ¿Qué hacían los domingos cuando iban a misa? Se arrodillaban ante la imagen de Jesús y ¿qué le decían? ¿Ayer metí en la cámara de gas a 200 judíos en tu sagrado nombre? Lo que recibíamos del tren eran balas. Desde arriba del tren los nazis nos disparaban exigiéndonos silencio. Mi muchacho tenía una cegueta y con ella empezó a cortar hasta que logró limar las barras de la pequeña ventanita. Todos ayudábamos para lograr sacar por aquel pequeño boquete a todos y a cada uno de los que allí íbamos. Levantábamos en vilo a los atrevidos y los hacíamos pasar por aquella ventana que nos llevaría a la libertad o a la muerte. Fue así como salí de aquel tren de mi destino.
lanzado como un proyectil, como un objeto maltratado, apurado por el instinto de supervivencia. Fue como un sueño escuchar el tren alejándose para siempre, para nunca. Me topé con un árbol y sentí la necesidad impostergable de abrazarlo, quizás para sentir que todavía estaba vivo, que no todo en esta tierra había desaparecido, que aún la naturaleza se erguía entre tanta miseria humana. Viendo a cada uno de los pasajeros del vagón, empecé a darme cuenta que cada uno tenía otra historia que contar, que cada persona que viajaba ahí, judío o no, era una tragedia viviente. Era un testigo de cómo el pueblo alemán, con su cultura ancestral, con su educación muy superior a la polaca, con sus museos, teatros y academias de arte, con sus grandes institutos y centros de investigación, había caído en las redes maniáticas de un grupo de locos y asesinos sin moral ni piedad por tantos años. La idea de una Europa sin judíos a muchas personas les pareció muy bien, y a los que les provocó náuseas se taparon la boca, respiraron hondo para no vomitar y callaron. Callaron porque ellos no eran judíos, o callaron para no ser tildados de enemigos del Tercer Reich. En el transcurso de 2 años habíamos vivido en las casas de 15 campesinos. Algunos fueron buenos, hubo otros regulares, malos y muy malos. Se nos ocurrió ofrecer a Román una moneda de oro que equivalía a 10 rublos. Y a cambio él nos haría un hueco en la huerta que ellos tenían. En caso de que nos descubriera, les diríamos que el escondite lo habíamos hecho nosotros solos. Así esperamos nuestro nuevo hogar, que era una verdadera tumba, pero no tenía el tamaño completo para 2 cadáveres. Entramos, nos dieron un poco de comida y agua, cerraron la tapa, encima había siembras. Para que entrara el aire, dejaron unos huequitos pequeños invisibles. De noche queríamos prender una vela, pero se apagaba por falta de aire. El tamaño del escondite era para estar sentados debido a la altura y a la tierra sobre nuestras cabezas. Un día nos contaron que nos estaban preparando un nuevo escondite en la bodega grande de trigo, y de verdad nos pasaron al nuevo hogar. En todo el tiempo que estuvimos ahí no tuvimos un lugar tan lujoso. Era un cajón en el centro del trigo y estaba muy bien hecho, con buen aire y buen olor. Poco a poco los hermanos de Dora fueron enviados a campos de concentración y la familia se vio diezmada. Fue entonces cuando por primera vez Regina Flint sugirió que sería mejor para todos separar a los niños de los adultos. Después de esa amarga experiencia, los padres de las niñas decidieron enviarlas más lejos de la ciudad, con la esperanza de que pudieran escapar a las denuncias de vecinos colaboracionistas. Apenas había logrado taparnos con el aserrín que ya la Gestapo tocaba a la puerta. La señora bajó rápidamente, guardó la escalerilla y fue a abrir la puerta. Los nazis entraron gritando que sabían que en esa casa había niños judíos escondidos y venían a buscarlos. Antes de dejarlas ir, los padres les explicaron a las niñas que tendrían que cambiarse de nombre para que la gente no supiera que eran judías. Metieron a las niñas en un carretón con estrictas instrucciones de nunca revelar sus nombres verdaderos. Pues bien, yo vi al cura párroco de los católicos cerca de la 1 de la tarde salir del templo, detenerse en el atrio de la iglesia y mirar con impavidez aquella escena apocalíptica de odio y crimen, cruzado de brazos. Creo que también hay asesinos contemplativos. Parece un disparate, pero si soy testigo de un crimen y no hago nada, no muevo un dedo, no elevo mi voz de protesta, sin duda alguna, soy cómplice. La guerra deja palabras vacías, huecas, desesperadas, palabras calladas, palabras no dichas. Un silencio ensordecedor. A lo largo del tiempo
hay que reconstruirlas muy de a poco, con recuerdos y testimonios, para que nunca más vivamos el horror. Invitamos al señor Harry Wolstein, a su esposa Esther y a sus hijos Ronald, Marcela y Alejandra Wolstein a encender la tercera vela conmemorativa en honor al libro Piedra sobre Piedra, escrito por don Harry Wolstein. Queremos a continuación invitar a dos grandes amigos de nuestra comunidad. Doña Elizabeth Odio, ex vicepresidenta de la República, jueza de la Corte de La Haya y también presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Don Rodrigo Carreras, ex diplomático de carrera y ex embajador de Costa Rica en Israel. Por favor, doña Elizabeth y don Rodrigo, subir al escenario. Después de mucho tiempo y mucho caminar, llegué por fin a la casa del señor Paliski, aquel polaco gentil que confiaba a mi madre. Él me recibió sin titubear y en su casa esperé, enfermo de angustia y miedo, pero también con esperanza, la llegada de alguno de los míos. Rogaba que se hubieran salvado, que aquel horror no fuera más que una pesadilla que se podía terminar cada minuto, cada hora, cada día. Pero fue una tortura casi insuperable. Después de 9 días, mi hermano Yankel llegó por fin al lugar del encuentro. Como nosotros no teníamos derecho de vivir, no se podía hacer nada, solamente aceptar la maldad de la gente. Gente buena había muy poca, pero había. Por esconder judíos se pagaba con la pena de muerte. Por eso, muy poca gente aceptó recibirnos. Nunca se contaba el nombre del dueño donde uno vivía. Después de un tiempo, nuestros dueños no dijeron que ya tenían miedo de escondernos. Paliski, Bolek y aquel polaco gentil que ayudó a los 40 judíos representan a ese pequeño porcentaje de polacos gentiles que fueron solidarios y humanitarios con los judíos de aquella época. Es posible que alguien pensara en nosotros como extranjeros después de 1000 años desde nuestra llegada a Polonia. El que salva a una persona es como si hubiera salvado a todo el mundo. Desafiando el designio nazi de impedir el ejercicio de solidaridad con los perseguidos, hubo gente de otros pueblos que luchó por salvar judíos. Por las palabras que se llenaron de valentía, la cuarta vela conmemorativa será encendida en honor al libro del Holocausto
a Costa Rica, escrito por don Carlos Blau. Invitamos al señor George Blau y sus nietos a que nos acompañen en este momento. Los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto no alcanzaron a ver el día de la liberación. Lo que encontraron los soldados aliados al abrir las puertas de los campos fue hornos crematorios calientes todavía y esqueléticos sobrevivientes con el horror pintado en sus ojos. Para esos sobrevivientes judíos, sin familias ni hogares a los cuales volver, recién comenzaba una nueva travesía. Reconstruir sus vidas y ser testimonio vivo de un horror que no debía repetirse. Al llegar a Lemberg empecé a localizar personas amigas, no judías, que pudieran darme información de mis familiares. Tenía además la estúpida idea de que quienes habitaban en mi casa me devolverían algunas de mis pertenencias. Me conformaba con las fotos de mi familia y algunos recuerdos muy personales. Toqué a la puerta de una de las vecinas cristianas más cercanas. Al principio no me reconoció. Yo era un fantasma. Todos me dieron por muerta. Además estaba muy delgada y vestida con harapos. Luego me abrazó y empezó a llorar de la alegría. Mataron a toda tu familia, me dijo entre lágrimas. Me acompañó a la que era mi casa, aunque me advirtió que los alemanes que la tenían en los primeros meses de la ocupación habían huido y que los rusos se la habían asignado a 2 familias ucranianas. Tocamos a la puerta de la casa. En el marco de esta todavía se veían los clavos con que el león pegó a nuestra mezuzá y la huella al ser arrancada. Salió una mujer gorda y mal encarada, casi a gritos nos preguntó qué queríamos. Mi amiga hablaba ruso y le explicó que yo buscaba algunos objetos personales que habían quedado en la casa en el momento de la invasión alemana. La mujer nos gritó: aquí no hay nada, ahora es nuestra casa y si vuelven a molestarme se las verán con mi esposo que sirve en el ejército ruso. Nos tiró la puerta en la cara y entonces mi amiga me dijo la frase más inteligente que podía alguien decir en ese momento: olvídate tus recuerdos pasados y empieza a guardar los nuevos. De pronto me di cuenta de algo terrible. Yo no tenía identidad. El único documento que andaba era falso. No era mi nombre el que estaba escrito ahí, no era mi fecha de nacimiento, no era mi religión y lo más terrible, no podía hablar Yiddish, mi propio idioma. El miedo a ser descubierta hizo que mi cerebro bloqueara mi idioma natal.
luego muchos prefirieron no hablar, para no recordar el horror, para no revivir lo que era impensable, lo que era innombrable. Shoah, holocausto, genocidio. No existía antes una palabra para definir semejante masacre, y aún así, ninguna palabra alcanza hoy para nombrar lo sucedido. Pero el tiempo nos advierte que lo que no se recuerda puede repetirse. Es por eso que las palabras se convirtieron en testimonios, a veces de los propios sobrevivientes, otras de sus descendientes. De la palabra no dicha a la palabra como testimonio, para que la palabra nunca más sea silenciada. Le solicitamos al joven David Befeler a que nos acompañe para el encendido de la quinta vela conmemorativa en honor al libro El Quinto Mandamiento de la Fe Judía, escrito por su abuelo, don Gustavo Priefer. Hasta que al fin vienes, mi íngale, a verme. Tanto tiempo sin verte. Cuando estabas niño venías todos los días a verme. Uy, nos vimos hace 2 días. Sí, pero la semana pasada no viniste. Uy, por cierto, te quiero hacer una pregunta. ¿Te puedo grabar? Sí, pero déjame pintarme los labios. No. Te grabo la voz con el celular. Yo no entiendo nada de eso de celular ni de nada. Mira, después nos tomamos un selfie, pero te quería preguntar, ¿cómo fue que llegaste a Costa Rica? ¿Quién nos recibió? Cuando llegamos, estaba ahí Clara esperándonos. Y en cuanto nos ve, nos grita: ¡Mexígenes! ¡Locos! ¿Qué hacen así vestidos con caluchas para la nieve? Y entonces David, todo inocente, pregunta: ¿y cuándo comienza a nevar en Costa Rica? Y entonces dice Clara: cuando se congelen los infiernos. Auf en Pripetschik brennt a Feier und in Stub ist heiß. Und der Rebe lernt kleiner Kinder nach dem Aleph Beis. Y me acuerdo del aterrizaje en la sabana, con un día lindísimo así, de cielo azul, cosa que yo no estaba acostumbrada, ¿verdad? Y había un grupito de judíos esperándonos, y entre ellos estaban los Rosenzweig, los Robinsky. Por supuesto yo vi a Samuel, y ya desde entonces fue amor a primera vista. ¿Y se casó con él? Y me casé con él. Y tuve una linda familia y una linda vida. Después de todo. Y yo he querido resaltar un poco eso, porque es cierto que al principio estaba extrañada, que no querían que habláramos de eso, que habláramos polaco, pero después tal vez lo agradecí, porque yo creo que eso me ayudó a tener una vida normal. ונמת מנה בסלם מזל ונמת מנה בסלג לי
Der Redel soll sich überdrehen, in brengen dos Masos. Siento aquí un poquito así como un nudito, pero ya no me afecta, ¿verdad? Como me afectaba al principio. Y entonces yo culpo muchas cosas. Tal vez yo soy muy reprimida por cómo me tuve que reprimir, ¿verdad? Durante esos años. Yo no manifiesto mis sentimientos y se lo adjudico mucho a esa costumbre de disimular todo, ¿verdad? De guardar. Si no pude decir ni siquiera, no sé si mataron a mis papás en ese... Sí. Y luego hacerme cargo a los 7 años de unos chiquitos sin saber si mis papás regresaban. En fin, son cosas que marcan. Yo me siento un milagro, no sobreviviente. Es una palabra y milagro es otra. Por alguna razón, Dios me salvó porque quería que yo les contara el cuento ahora. ¿Qué significa para usted poder contar hoy la historia? De ahí pues, puedo considerarme dichoso. La migración judía más numerosa a Costa Rica se había producido durante los primeros 6 años de la década de los 30, en su gran mayoría proveniente de Polonia, también escapando de la barbarie nazi que ya asomaba sus garras y en busca de un refugio donde rehacer sus vidas. Con el paso del tiempo, como curiosidad histórica, en Costa Rica a todos los judíos se les asociaba con Polonia. Incluso se les llegó a identificar con el mote de polacos, sin importar el país de su procedencia, ni distinguir a polacos no judíos. En general, decir polaco era sinónimo de decir judío. Pero muchas de ellas sobrevivieron, al igual que algunos de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Nosotros, hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto, escuchamos sus palabras, sus recuerdos y los convertimos en libros. Testimonios que hoy compartimos con todos ustedes. Costa Rica brindó a los judíos un hogar caluroso para desarrollarse como ciudadanos y hoy conforman una comunidad con la mayoría de instituciones necesarias para mantener su propia identidad y contribuir positivamente a esta sociedad. Por la palabra reconstruida con memoria, con dignidad, por la palabra que no olvida, con el deseo de seguir construyendo futuro en nuestra comunidad y en nuestro país. Por palabras de agradecimiento infinito a nuestra hermosa Costa Rica. Invitamos a encender la 6ª vela conmemorativa a la señora Hilda Gutreiman, hija y sobrina de Max y Hani Gutreiman, quienes junto a Mauricio Vargas son los autores del libro Hoy Mame, Hoy Mame.
Merecer la vida no es callar, ni consentir. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mar de las caídas. Para el encendido de una vela simbólica, le solicito sacar su celular y encender la luz, mantenerla así mientras escuchamos la canción Honrar la vida, de la compositora Eladia Blázquez, interpretada por Andrés Weisleder. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mar de las caídas, es igual que darle la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de jurar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, y eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. La, 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 la. La, 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 la. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. De esta forma, damos por concluido este solemne acto, agradeciéndoles a todos por su presencia. Muchas gracias y buenas noches.